Anteriormente habíamos explicado uno de los temas centrales de Neon Genesis Evangelion. Si no están al tanto, recomiendo que vayan a ver este video justo ahora. Les dejo el link en la descripción. Hasta este punto, parece ser que la soledad, acompañada de la forma en la que nos relacionamos con los demás, es uno de los temas principales de la serie. Les dije en el video anterior que el otro tema que considero relevante es el de la evasión, lo que ineludiblemente nos lleva a hablar del psicoanálisis. Hay que recordar que cuando Hideaki Anno concibió Neon Genesis Evangelion, estaba pasando por una muy fuerte depresión, lo que sin duda se manifestó a lo largo de su serie. Sin embargo, aun cuando la depresión juega un papel muy importante, todo el anime está cargado de representaciones de distintos problemas psicológicos, ya que muchos personajes parecen tener algún trastorno que está relacionado a las figuras paternas y que inevitablemente afecta la forma en la que establecen relaciones con otras personas. Shinji, por ejemplo, sufrió la muerte de su madre a corta edad y también fue abandonado por su padre, lo que puede explicar muchos de sus problemas con el abandono y lo mucho que se le complica relacionarse con otros. Asuka sufrió abuso por parte de su madre, la cual no estaba muy bien de la cabeza, y para ponerle las cerezas al pastel, encontró el cuerpo de su mamá una vez que ésta se suicidó. Misato tuvo un padre ausente y después de su muerte entró en shock, por lo que tenía la imposibilidad de hablar. También se puede decir que le tiene miedo a Kaji, del mismo modo que se siente atraída por él. En sus palabras, él le recordaba a su padre. Un complejo de Edipo completamente. Rei es un personaje al que prácticamente se le arrebató el alma, complicando su autoentendimiento de las emociones, perdiendo sus recuerdos cada vez que muere, y este personaje es muy especial puesto que está en un conflicto, porque no sabe si quiere seguir teniendo relaciones interpersonales o prefiere más bien mantenerse en el vacío emocional. Y así podemos hablar de cada uno de los personajes. Sus problemas derivan justamente de lo que habíamos establecido anteriormente. No hay un solo personaje principal que no tenga algún trastorno que afecte sus relaciones interpersonales, lo que nos lleva de vuelta al dilema del erizo. Todo esto culmina en el último capítulo de la serie, en el que cada personaje se ve forzado a ver la interpretación que tienen otros de sus identidades, y cómo es que esto contrasta con su percepción de sí mismos. En otras palabras, los personajes se tienen que enfrentar a la percepción que otros tienen sobre ellos, al mismo tiempo que deben enfrentar la imagen que tienen de sí mismos. Esto lleva a Shinji a darse cuenta que en realidad no necesita la aprobación ni la validación de los demás. A mitad del capítulo hay una secuencia donde se nos muestra un mundo diferente, en el que todos viven una vida normal, y esta visión le muestra a Shinji que cualquier futuro es posible para él, y que no tiene que vivir para cumplir las expectativas que los demás ponen sobre él solamente para sentirse valioso. Ser piloto de EVA no es la única opción que tiene, y de este modo Shinji aprende que puede vivir para sí mismo, formando su propia identidad y buscando así la felicidad. De eso trata el último capítulo de Neon Genesis Evangelion, de la conciencia sobre uno mismo ante la interpretación de los demás y el intento de alcanzar la felicidad. Ese es el final de Evangelion. Me gustaría decir que aquí termina todo, pero el problema es que no es así. En 1997 se estrenó The End of Evangelion, una película que recontextualiza el final de la serie y nos da un poco más de perspectiva. Y aquí es donde podemos decir que si las cosas ya eran alucinantes, ahora son inimaginablemente complejas. Verán, la película quita de tajada la concientización del último capítulo y nos presenta a un Shinji muy deprimido después de asesinar a Kaworu. Como vimos en la serie, Kaworu es la última conexión que tiene Shinji con alguien antes de que se vaya todo el carajo. Así como también es probablemente la relación menos jodida que tiene, hasta que se entera que es un ángel y pues se ve obligado a matarlo. Volviendo a la película, esta toma lugar justamente después de ese suceso, por lo que Shinji está en uno de sus puntos más bajos, desesperadamente necesitando a alguien que valide su existencia. Es aquí donde toma lugar la infame escena de Shinji en el hospital con Asuka. Esta escena tiene la intención de mostrar que Shinji está en un punto emocional en el que es incapaz de conectar con alguien, de modo que le pide a una Asuka comatosa que valide su existencia, que lo llame inútil. Y es por eso que al final recurre a su instinto sexual, porque está buscando una conexión con alguien de cualquier modo posible.
En la serie se dieron algunas pistas de Shinji queriendo intimar con Asuka, pero dadas las circunstancias, en este caso se nos presenta al personaje en un punto psicológico y emocional muy jodido. Shinji ya tocó fondo. Ignorando todo el contexto de la película, una vez que empieza el tercer impacto, a Shinji se le da la última palabra para determinar el destino de la humanidad, lo que nos lleva a un análisis extensivo de la personalidad de Shinji. Vemos una secuencia de cuando era niño, en la que podemos observar su deseo de valer algo ante los ojos de los demás. También podemos ver la frustración que le deja seguir los deseos de alguien más, pues una vez que se queda solo, nadie queda para apreciar lo que él hace, lo que lo lleva a un impulso destructivo de las mismas cosas que él hizo para complacer a los otros, lo que busca representar el resentimiento que se tiene a sí mismo y a todo lo que puede llegar a construir. También vemos una secuencia en la que Shinji se encuentra en un vagón de tren, enfrentado por las figuras de Asuka y Rei. Si pueden recordar, en el video pasado les dije lo que significaba la analogía del tren. Es por esto que esta secuencia ocurre aquí, porque es justo en este momento en el que Shinji aprende que las personas jamás muestran su verdadera identidad, a veces porque no pueden y otras porque no quieren. Y es que mostrar tu verdadero yo implica vulnerabilidad y estar dispuesto a salir lastimado, lo que lleva a nuestro protagonista a sentir la ambigüedad y el vacío que esto implica. Al saber que dos personas no pueden conectar totalmente debido a las barreras de su corazón, Shinji se siente más solo que nunca y llega a odiarse todavía más a sí mismo. Todo culmina en la última secuencia, pero es en este momento en el que el verdadero Shinji sale a flote. Se muestra el niño que solo hace lo que los demás digan con tal de obtener aprobación, con tal de validar su existencia, con tal de tener un propósito. Él cree que si hace algo por los demás, entonces su vida adquirirá sentido, justo como habíamos analizado anteriormente. La cosa es que él está pidiendo esta aprobación a Asuka, la cual se niega a dársela, porque al creer que por ayudar a los demás, estos están obligados a amarlo o aprobarlo, en realidad los está forzando a tener una relación con él. Y la verdad es que nadie tiene la obligación de validar su existencia. Nadie tiene la obligación de amarlo. Y es que la naturaleza de Shinji es que éste está dispuesto a amar a cualquier persona que le muestre un mínimo grado de afecto o de atención. Pero al odiarse tanto a sí mismo, en realidad no se puede decir que ame a alguien en verdad. Lo que muestra que el actuar de Shinji solo es un medio de evasión para no enfrentarse a sí mismo. En la desesperación por negarse a aceptar una realidad en la que se encuentra totalmente solo, Shinji se ve consumido por sus impulsos destructivos y estrangula a Asuka. Entonces, toma lugar la instrumentalización humana, en el que todos pueden ser uno, en el que las barreras que dividen a las personas desaparecen. Pero con eso desaparecen las identidades individuales. Las personas dejan de ser personas y se transforman en un Cult Aid de naranja, una sola alma. En este momento, Shinji se da cuenta que aunque las barreras que alejan a las personas han sido removidas, también se ha removido la posibilidad de estar vivos y de experimentar individualmente al mundo. Y es en este punto en donde entra el tema de la evasión. Shinji, al huir de la realidad, condenó a la humanidad a ser juguito tutti frutti. En un arranque de negligencia, destruyó toda posibilidad de vida. El evadir la realidad, el querer escapar de ella, no es correcto. Y ese es el punto de The End of Evangelion. Si volvemos al último capítulo de la serie, Shinji aprendió que debe formar su propia identidad para poder ser feliz. Y en The End of Evangelion, Shinji aprende que para formar una identidad, primero necesita ser un individuo. Tiene que formar parte de la realidad, aceptarla y vivir en ella. Pero, en su decisión de hacer jugo de naranja, él ha eliminado esa posibilidad. Es por eso que al final, Shinji se separa del colectivo, pues es consciente que aun a pesar del dolor, de la distancia y de las barreras que dividen a las personas, y aun cuando las relaciones entre las personas resultan ambiguas, lo cierto es que el amor aún es posible, por lo que vale la pena salvar esa posibilidad. Es posible forjar una relación con otros, aun cuando haya barreras que los separen. Y de verdad vale la pena luchar por eso, aun con todo el dolor que implica. Esto mismo es la razón por la que al final solo quedan Shinji y Asuka, varados en una playa. Shinji reafirma la secuencia anterior, estrangulando a Asuka una vez más, sintiéndose solo. La diferencia es que esta vez
ella sabe el deseo de Shinji por ser aceptado, y en un acto que refuerza la posibilidad de formar relaciones, ella acaricia su rostro, dejándole saber que aun cuando lo odia, su existencia no le es indiferente. Hasta este punto, hemos notado que todo lo que tienen en común los personajes reside en dos cosas: el deseo por escapar de la soledad y la evasión que tienen hacia sí mismos. Pero la evasión surge de un descontento con la realidad. Toma lugar porque no se pueden aceptar los hechos que se tienen enfrente. Cada vez que vemos a Shinji huir en un vagón del tren, vemos la ironía representada. Un personaje que intenta escapar de la soledad, pero al huir de ella, solo termina encontrándose una soledad aún más grande. Y quizá es por esto que Hideaki Anno toma una de las secuencias en las que explica esto y la dirige directamente a la audiencia. Nos está advirtiendo: la realidad es donde formamos conexiones con las personas. Y puede ser que no sea fácil, pero aún entre todo el dolor, pueden nacer relaciones realmente bellas. Y es por eso que evadir la realidad no nos lleva más que a la soledad de la que tanto tratamos de huir. Debemos aceptar a la realidad, aún con las partes difíciles, y evitar ser como Shinji en este momento tan decisivo. Esta, en mi opinión, es la lección más grande que tiene que dar Evangelion. En un mundo en el que todo es dolor y en el que la realidad es dura, aceptar esta realidad en lugar de evadirla es lo mejor que podemos hacer, ya que de ese modo nos permitimos forjar relaciones significativas que nos ayuden a ser mejores, y quizá entre todo ese alboroto logremos encontrar el amor. Yo soy Prozac Hunter. Ya sé que aún hay muchísimas cosas que se pueden explicar respecto a Evangelion, pero me gustaría hacer un video hablando sobre los rebuilds y la importancia que tienen relacionados con el tema de este video. Si quieren que lo haga, me gustaría saber su opinión al respecto. Si tienen algo que decir, no olviden ponerlo en la caja de comentarios. Sería genial que construyamos entre todos un poco de conocimiento. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Esto ha sido todo de mi parte. Hasta luego.